En esta última parte nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con la Edad Moderna, como decíamos, y en la Edad Moderna nosotros nos vamos a encontrar fundamentalmente con cuatro grandes escuelas, que son el absolutismo monárquico, el liberalismo político, el kantismo, que es, nosotros ya vimos la fundamentación cosmológica con Grecia del iusnaturalismo, la fundamentación teológica con San Agustín y Santo Tomás del iusnaturalismo, y con Kant vamos a ver la fundamentación racional del iusnaturalismo, la existencia de los principios del derecho natural. Bien, pero antes de llegar a Kant, cronológicamente corresponde abordar el absolutismo y el liberalismo. Bien, el absolutismo, decíamos, los burgos se empiezan a juntar, empiezan a formar reinos que pasan a tener un administrador central, y nosotros de alguna manera debemos justificar la existencia de ese administrador central, de ese gobernante, de ese monarca. Bien, así es que aparecen autores como, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin o Juan Bodino, bien, que lo que van a plantear estos autores es que de alguna manera van a justificar, van a fundamentar la existencia de un poder centralizado en un solo sujeto. Maquiavelo con la idea de establecer un sistema político que logre la unidad italiana. Italia estaba dividida en distintos reinos, estaban en guerra interna, en guerra civil constante, y él lo que pretendía era volver a la época de oro del Imperio Romano, logrando la unificación de los imperios bajo el poder de un soberano que de alguna manera logre estabilizar los distintos poderes, los distintos centros de poder dentro de la península itálica. Y por otro lado tenemos a Jean Bodin o Juan Bodino, que lo que nos planteaba era que para justificar la existencia de los monarcas, la justificaba en que los individuos deben ceder su libertad frente a lo que establece el monarca. ¿Cuáles son los principios de las monarquías absolutas? Fundamentalmente, los principios de la monarquía absoluta están dados por algunos elementos. La primera de todo, el primer elemento de todos es que todo el poder es ejercido por una sola persona. El segundo elemento es que esa persona está legitimado por Dios para ejercer el poder. Es decir, tiene una legitimación de carácter divino, ¿bien? Y tiene un poder integral y no debe someterse a sus propias leyes. El rey no se somete a las leyes del Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, y acá recordarán todos a Luis XIV, rey de Francia, que decía, el Estado soy yo, l'état c'est moi, ¿sí? El soberano es quien dicta las reglas, pero no debe sujetarse a ellas porque está más allá del Estado, el soberano, ¿sí? Con lo cual se asimila el concepto de soberano con el concepto de Estado. La segunda posición que vamos a ver es el liberalismo político. Este liberalismo que nosotros lo vamos a imaginar con esta balanza, porque los principios del liberalismo son la libertad y la igualdad. Bien, por eso ponemos la balanza como símbolo de la igualdad. El liberalismo, hay un montón de autores, distintos autores de distintos países, yo elegí dos en particular que fueron fundamentales para la primera gran revolución, para la gran revolución política de la modernidad y que fue el hito del cambio de la era, que fue la Revolución Francesa, ¿sí? Que estos autores son Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, bien, ambos autores liberales que ninguno de los dos llegó a vivir la Revolución Francesa a pesar de las ideas que ellos mismos germinaron, bien, y ambos germinaron ideas que nosotros utilizamos, por ejemplo, hoy en día en nuestro sistema de gobierno. Así es que, disculpen, así es que Montesquieu lo que plantea es la, la división de los poderes, ¿sí? En su libro El espíritu de las leyes,
Montesquieu distingue tres formas de gobierno distintas: la república, la monarquía y el despotismo. Él dice que las monarquías antiguas ya no se estaban respetando, sino que lo que había ahora eran despotismos, lo que él denomina el despotismo ilustrado, ¿sí? Y a partir del siglo XVIII, el siglo que se conoció el siglo de las luces, bien, se ilumina el pensamiento de los filósofos y empiezan a concebir que el Estado no debería ser gobernado por un solo sujeto, un enviado de Dios, sino que en definitiva tenía que tener, y esto considera Montesquieu, un equilibrio de poderes, un equilibrio entre las distintas funciones del Estado, donde sean distintos los gobernantes, bien, y que cada uno cumpla con sus funciones. Así él va a reconocer tres poderes distintos, que son el ejecutivo o el administrador, el legislativo, que es el creador de las normas, y el judicial, que es el que se encarga eh, de establecer penas o de resolver los conflictos que se suscitan entre los sujetos. Y por otro lado tenemos, hay otros autores que nos hablan de otras divisiones de poderes, bien. Hoy en día Montesquieu por ahí es el más actual, porque es la división que utilizamos nosotros, más allá de nuestras características propias, con los órganos extrapoder y demás. Y planteaba también esta cuestión del control, de que cada poder debe hacer del resto, es decir, no son compartimentos estancos, sino que cada uno de los poderes cumple una función propia y es controlada por los otros dos en el ejercicio de esa función, ¿bien? Y por otro lado tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que Jean-Jacques Rousseau planteaba el contrato social, es decir, ese contrato donde los ciudadanos se autolimitan en su propia libertad para lograr un fin superior, que es la igualdad o la equidad, ¿sí? O la justicia, ¿bien? Y eso lo hacen a través de la limitación de sus propias libertades. Entonces lo que proponía Rousseau era que si los ciudadanos van a limitar su propia libertad, lo tienen que hacer en función de lograr de alguna manera eh, que quienes sancionen las normas se sometan a las normas también, no sean como los reyes, como los monarcas, como los soberanos, déspotas, absolutistas de la época, sino que debían ser ciudadanos elegidos por los propios miembros de la comunidad, que se encargaran de sancionar las leyes y que se sujetaran a ellas, ¿sí? Estos dos son los principios básicos que rigen en casi todas las repúblicas modernas, que son el principio de republicano de división de poderes y el principio democrático de elección de los cargos, periodicidad y elección de los cargos de gobierno. Bien, luego entramos en Kant. Este tal vez es el autor que más desarrollo nos va a llevar, más tiempo nos va a llevar para desarrollar, porque escribió mucho y fue muy interesante lo que escribió Kant. Immanuel Kant nació en territorio de Prusia, que luego se convertiría en territorio alemán y que posteriormente pasaría a formar parte del Imperio Ruso, si mal no tengo entendido. Bien, pero él vivió en la época en la cual era alemán. Bien, por lo tanto, nosotros Immanuel Kant lo consideramos un filósofo de la escuela alemana. Bien, en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, Kant escribe diversas obras, a nosotros nos interesan tres en particular: la crítica de razón pura, la crítica de razón práctica y la fundamentación metafísica de las costumbres. En la crítica de razón pura va a ser un análisis lógico, bien, donde va a analizar las etapas del conocimiento y va a decir que el conocimiento, al conocimiento se llega a través de dos pasos, ¿sí? Un primer paso en el cual el sujeto se proyecta, abandona el solipsismo y se proyecta en busca de un objeto para conocer, a través de las formas puras de la sensibilidad, eh, este sujeto este sujeto capta un caos de sensaciones, se retrotrae sobre sí mismo y de nuevo en su solipsismo, ¿sí? Utiliza un segundo proceso, que es un proceso de entendimiento que permite representarnos un concepto del objeto. Bien, el primer elemento en el cual el sujeto va en búsqueda del objeto se llama la estética trascendental, y el segundo en el cual el sujeto, de nuevo en su solipsismo, ordena
todo ese caos de sensaciones para formarse un concepto del objeto se llama la analítica trascendental. Bien, a través de la estética y la analítica trascendental, Kant intenta de alguna manera unificar los criterios del idealismo y del empirismo que estaban presentes en la filosofía de aquella época, bien, diciendo al conocimiento no se accede ni a través solo de actos de la experiencia, ni a través solo de actos del pensamiento, sino que al conocimiento se accede en un primer paso a través de la captación a través de los sentidos, ¿sí? Y en un segundo paso a través de la formación de ideas eh, con, con la inteligencia, ¿no? Con la razón. Por eso le denominamos idealismo trascendental, ¿sí? Es una posición ecléctica entre el idealismo y el empirismo. Luego tenemos la crítica, bueno, Kant nos planteaba la existencia de distintos tipos de juicio, ¿bien? Juicio del pensamiento, ¿no? Él decía que en principio hay solamente dos juicios, son los juicios sintéticos y los juicios analíticos. Los juicios sintéticos son aquellos en los cuales no hay certeza, bien, pero que ayudan a la construcción del conocimiento, mientras que los juicios analíticos son aquellos que son ciertos, tienen certeza absoluta, pero no aportan al conocimiento, bien. Cuando hablamos de un juicio analítico, el ejemplo es el ejemplo de la lógica donde A es igual a A, bien, un círculo es un redondel, no aportan nada de conocimiento y tienen certeza absoluta. En cambio, en los juicios sintéticos, yo no tengo certeza absoluta, pero sí tengo construcción del conocimiento. Por ejemplo, si el agua se somete a 0 grados de su congelamiento, es un juicio sintético, ¿bien? Donde se construye conocimiento, porque yo construyo un conocimiento de cómo se comporta el agua ante ciertas circunstancias, ¿bien? Pero donde no tengo una certeza absoluta, porque si yo hago el experimento bajo distintas condiciones climáticas, bajo distintas condiciones atmosféricas, voy a tener distintos resultados. Entonces, eh, Kant dice, si yo hay un tipo de juicio que son los sintéticos, que construyen conocimiento pero no dotan de certeza a esos principios, y hay otros principios que son absolutamente ciertos, eh, pero que no aportan o no construyen conocimiento, debo conseguir un tipo de juicios intermedio, que sean ciertos y que me ayuden a la construcción del conocimiento, y ahí es donde Kant dice que aparecen los juicios sintéticos a priori. Estos juicios sintéticos a priori son aquellos que se basan en la experiencia, pero que tienen validez universal. Y es a partir de ellos, a partir de los cuales yo puedo construir, a través de distintos juicios sintéticos, bien, puedo ir construyendo este conocimiento, partiendo siempre de un juicio sintético a priori. Perdón, no tenía que pasar esta, todavía no. Luego vamos a la crítica de la razón práctica. Esta es una teoría ética del conocimiento, no es una teoría lógica como lo era la crítica de la razón pura. Y en esta crítica de la razón práctica vamos a encontrar la distinción entre derecho y moral. ¿Cuál es la distinción entre derecho y moral? Bueno, la moral es interna, influye en el sujeto desde el fuero interno, mientras que el derecho es impuesta por un agente externo. Bien, él dice que a través de la moral es posible establecer un principio rector de nuestro comportamiento, ¿sí? Esto es lo que él denomina la ley moral. Y esta ley moral, bien, está explicitada a través de un principio o un imperativo, que denominamos imperativo categórico de la moral, bien, que dice que todos los sujetos deben obrar de manera tal que su acción pueda ser considerada una ley universal. De esta manera, esta es la forma que yo tengo para entender que una acción es moralmente buena. Bien, pero no se queda solamente con la moral, sino que dice que el derecho como conjunto de condiciones que sirven para la regulación de la conducta de los sujetos, bien, dice, en el derecho el arbitrio de cada uno, la voluntad de cada uno existe o coexiste con el arbitrio, la libertad
de cada uno, del resto de los ciudadanos, ¿bien? Entonces él establece un nuevo imperativo categórico para el derecho, pues el de la moral corresponde a la ley moral, a la ley interna del sujeto, pero también un imperativo categórico para el derecho, es decir, para aquellas leyes que de alguna manera intentan regular mi conducta de manera externa. Bien, este imperativo categórico del derecho dice que los sujetos deben obrar externamente de manera tal que el libre uso de su arbitrio pueda armonizar con la libertad de los demás. Es decir, que el ejercicio que yo pueda realizar dentro de mi libre arbitrio, dentro de mi libertad, no se contraponga con la libertad de otros sujetos. Y en un tercer texto que se llama Fundamentación Metafísica de las Costumbres, él va a distinguir las leyes naturales de las leyes positivas. Y acá nos retrotraemos a Aristóteles cuando hablábamos de la justicia, lo justo por ley y lo justo por naturaleza, ¿no? Las leyes naturales, en definitiva, son aquellas cuya obligatoriedad puede ser reconocida aún sin la existencia de una legislación externa, mientras que las leyes positivas son aquellas que obligan solamente a través de una legislación efectiva externa. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir el derecho a la vida, ¿sí? Es un derecho, es una ley natural. ¿Por qué? Esto todo podríamos ponerlo en palabras de Kant, a pesar de que él posiblemente no lo haya explicado así. Probablemente no lo haya explicado así. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida, yo tengo derecho a vivir mi vida, ¿sí? Y en el ejercicio de mi libertad no puedo afectar el derecho que tiene otro a vivir su vida. Entonces, más allá de que no haya ninguna ley que me establezca que yo tengo prohibido matar, yo por el imperativo categórico de la moral y del derecho, tendría prohibido meterme con la vida de los demás. Sin embargo, hay otras leyes, ¿sí? U otros derechos, ¿bien? Que se obligan solamente a través de la sanción de las leyes, porque no existe o no existiría a priori ningún imperativo categórico ni de la moral ni del derecho que me obligue a mí a pagar impuestos, por ejemplo. Yo pago impuestos no porque el no pagar afecte la libertad de los demás, sino porque hay una autoridad que me dice yo tengo que pagar impuestos bajo pena de o bajo amenaza de imponerme una pena o una sanción. Bien. Con Kant, luego de Kant, o casi contemporáneo con Kant, también en Alemania aparece otra escuela que se llama la Escuela Histórica del Derecho. Bien, los principales autores de la Escuela Histórica del Derecho son un poco posteriores a Kant, eh, son Gustav von Hugo, Friedrich Karl von Savigny y Georg Friedrich Pugta, ¿sí? Estos tres autores que de alguna manera desarrollaron las ideas de la Escuela Histórica del Derecho, cuyas ideas fuertes son fundamentalmente que lo que prevalece son los impulsos emotivos, no los datos de la experiencia ni tampoco los datos de la razón, ¿bien? Sino los impulsos emotivos, la conducta de los sujetos en su relación con el resto de los sujetos. Es a partir de esta conducta de los sujetos que surge lo que nosotros conocemos como el Volksrecht, es decir, la esencia del derecho popular, bien digo, bien, y a partir de esta esencia del derecho popular van a explicar la construcción jurídica del derecho. ¿Cómo se construye el derecho? ¿Cómo se van construyendo las normas jurídicas? Dice, bueno, primero, la primera etapa es la etapa del derecho costumbrista. Es la costumbre jurídica, la relación entre los sujetos la que genera relaciones jurídicas, la que crea las relaciones jurídicas. Esa costumbre jurídica es receptada por el derecho científico en una segunda etapa, es decir, los juristas son los que toman las ideas o los principios rectores de las costumbres jurídicas y las explican y las desarrollan, y en una tercera etapa recién es el legislador o el soberano o el Estado el que recepta las enseñanzas del derecho, de los doctrinarios del derecho, bien, y convierte esas, esas normas en leyes escritas. Bien, con lo cual la construcción se da en una serie de pasos concatenados, donde primero aparece la costumbre, luego la doctrina y por último la legislación, y luego la jurisprudencia, que será en definitiva la que se encargue de dirimir los conflictos que genere esta legislación. Bien. ¿Cuál es el dato de interés de la Escuela Histórica del Derecho, más allá del propio interés que genera
una nueva posición que va más allá del empirismo idealismo sobre el cual estuvimos trabajando todo este tiempo en la Edad Moderna. El dato de interés es que por primera vez se ontologiza el derecho positivo como dato de la experiencia histórica. Es decir, que se toma el derecho positivo como un objeto de estudio, se toma el derecho positivo como objeto, ¿sí? Como dato de la experiencia para poder analizarlo desde una perspectiva histórica. Más allá del método que se utilice, esto nos va a servir luego o va a repercutir de alguna manera luego en la conformación del positivismo jurídico. Por primera vez en toda esta línea del tiempo que vamos haciendo, vamos a retrotraernos un poco en el tiempo, ¿bien? Y vamos a ir con el postkantismo, ¿sí? Porque Kant tuvo ciertos seguidores, ciertos discípulos, fundamentalmente ellos fueron Hegel, Fichte y Schelling, ¿sí? Estos tres autores lo que hicieron fue, de alguna manera aplicar una filosofía eminentemente racional donde Kant había elaborado una filosofía mixta o ecléctica entre racionalismo y empirismo. Ellos vuelven al racionalismo puro, abandonan lo empírico, abandonan lo trascendental del idealismo kantiano, ¿bien? Y con ello generan la aparición del positivismo filosófico. El positivismo filosófico es una propuesta creada fundamentalmente por distintos autores, cuyos principales exponentes son John Stuart Mill y Augusto Comte, bien, de la cual surgen otras disciplinas, como por ejemplo la sociología, que lo que busca es explicar que el único conocimiento verdadero posible es el conocimiento científico, es decir, que la filosofía no sirve para la construcción del conocimiento, ¿bien? Y como la filosofía no contribuye para la construcción del conocimiento, debe abandonarse la práctica del análisis filosófico y debemos quedarnos solamente con los análisis científicos, con la ciencia experimental. Bien, el positivismo filosófico descree de las cuestiones metafísicas, de las cuestiones que van más allá de lo que existe y lo que pueden percibir a través de los sentidos. Bien, por eso, de alguna manera, es casi paradójico hablar de positivismo filosófico cuando estamos hablando, le estamos otorgando entidad de escuela filosófica a una escuela que descree que la filosofía sea una forma de construir conocimiento. Ellos construían filosóficamente el conocimiento a partir de este descreimiento. Bien, y con eso terminamos la exposición del día de hoy. Vemos que en esta bolilla 13 nosotros analizamos, eh, a, empezando más o menos por el año 700 a.C., con los cosmólogos hasta el año 1789, son 2400 años de historia, casi 2500 años de historia, bien, de historia de las ideas jurídicas en una sola bolilla, y para otra bolilla con el mismo contenido nos va a quedar solamente un poco más de 200 años de historia, bien, en la edad contemporánea. Espero que se haya entendido, espero no haber sido muy largo ni muy repetitivo. Les recuerdo que esto no suple de ninguna manera la lectura de la bibliografía recomendada, y el día viernes tendremos la posibilidad de discutir todas estas ideas en la videoconferencia programada. El lunes de la semana que viene voy a estar subiendo las próximas, los próximos videos.